I avui tractem el tema de l'assetjament escolar amb Carolina Raeb, directora executiva de l'àrea emocional de l'assessoria CONERRE, i que ve a parlar-nos del llibre que ha escrit sobre l'assetjament. Río no es un chivato, una historia sobre el bullying. Buenas noches, Carolina. Cuéntanos primero qué es CONERRE exactamente. CONERRE es una asesoría jurídico-emocional. Entendemos el concepto de persona como un todo, ¿vale? Con lo que vamos a ayudarla, a asesorarla tanto en el nivel jurídico como en el nivel emocional, en todos sus niveles. Eso es CONERRE. Es un nuevo concepto, es un concepto pionero en España. Hay asesoría. O sea, ¿debe ser los primeros o de los primeros que lo ponéis en marcha, que ponéis en marcha un proyecto así, más o menos? Sí, somos los primeros en España. ¿Veis que hacía falta? Yo creo que sí, yo creo que mucho, porque despachos jurídicos hay mucho, evidentemente despachos a nivel psicológico también, pero que uniesen esas dos ramas, esas dos disciplinas, no había. Y creemos que es necesario. Creemos que podemos humanizar muchísimo más el mundo jurídico y darle ese rigor jurídico al mundo emocional, ¿no? Por así decirlo. Veo que también has escrito un libro, un cuento, como tú me decías antes de comenzar la entrevista, que lo hemos introducido en la presentación, que Río no es un chivato, una historia sobre el bullying. ¿Qué cuentas exactamente en este libro, Carolina? ¿Qué contamos? Pues contamos una situación típica de un personaje, que en este caso es Río. Río es un niño típico, en genérico, que está en quinto de primaria, que se dedica a ir a clase como su día a día normal. Lo que pasa es que él es observador de una situación de bullying, una situación típica que se da en un contexto escolar, con compañeros de clase y que él está viviendo día a día. Y eso es lo que vamos a contar, cómo él se siente, cómo él actúa, cómo se debería actuar. O sea, que está basado en hechos reales, desgraciadamente, ¿no? Estaba hechos reales en situaciones típicas que se dan en el colegio y se dan más frecuentemente de lo que nos gustaría. ¿Cómo surgió la idea del libro, del cuento, Carolina? Pues mira, nosotras estábamos dando charlas a colegios, asesoramiento a colegios, y queríamos tener un material propio, el material que los niños se pudieran identificar fácilmente con un personaje. Y nada mejor que crearlo nosotras, que sabíamos exactamente pues, lo que queríamos decir. Entonces, es un libro que está hecho con mucho cuidado, con mucho cariño y mirando muchísimo las palabras, tanto a nivel emocional como a nivel de procedimiento, lo que se debería hacer en una situación de bullying. Has dicho que lo habéis escrito porque vosotras sabíais perfectamente lo que queríais decir. ¿Qué queríais decir? Queríamos decir que Río no es un chivato, que los niños que sufren bullying tienen una situación emocional muy dura y que sus compañeros, por el hecho de manifestar que existe bullying en un aula, no son chivatos. Y eso es lo que queríamos transmitir, que la figura de los observadores, que en este caso es Río, no son chivatos. Son compañeros de clase que tienen que tener esa confianza en sí mismos, ya que la persona que está padeciendo bullying muchas veces no tiene esa confianza en sí mismo, tiene la autoestima muy mermada. Entonces, que ellos darles ese empoderamiento, esa autoconfianza para decir, esto está pasando. Porque en el momento que se detecta una situación de acoso escolar o de bullying, ¿de qué manera se puede actuar para atajarla, para cortarla, para erradicarla? A todos los niveles. Sí. O sea, primero hay que detectar que eso está pasando, ¿vale? Y quien más lo sabe es el niño que lo está sufriendo. Si ese niño no es capaz de establecer una vía de comunicación con sus padres para explicarles, papá, mamá, esto me está pasando en el colegio, hay que darle otras vías. Si además de esa vía que tiene en casa es capaz de abrir una vía en el colegio, perfecto. Y si no, tenemos a los observadores que van a abrir esa vía. Una vez se detecta un caso de bullying, lo que hay que hacer es avisarlo al profesor, al tutor, al comité directivo para que se ponga en marcha el protocolo anti-bullying y el niño se sienta seguro y protegido. Precisamente has nombrado a los profesores y hay un estudio que dice que el 90% del professorat no es veu capacitat per a solucionar casos d'assetjament escolar. Així ho ha determinat un estudi emès pel gabinet Pons Solución. Per a conèixer més dades, parlem amb el seu director, Vicent Ginés. Vicent, molt bona nit. Buenas noches.
El acoso escolar es un tema realmente importante y significativo a la hora de cómo abordarlo. Desde POS-Solución apostamos por una oferta formativa para los centros educativos basada en la formación de profesorado. Ellos son principalmente las personas que están siempre en los centros educativos en constante contacto con los niños y son los que más lo conocen y más capacitados están para saber qué sucede en cada una de sus aulas. Ahora bien, no son los agentes únicos y responsables de las situaciones de acoso escolar. De la misma manera, el alumnado también es un agente importantísimo para poder detectarlo y poder resolverlo. Por ese motivo, la formación tanto de unos como de otros es fundamental para poder detectar y poder resolverlo. Esta formación está basada en 3 pilares importantísimos. Un primer pilar de gestión emocional, de educación emocional, para poder controlar las emociones y aprender a gestionarla también en las personas implicadas. También habilidades sociales, ya que se tienen que interactuar unos con otros. Y por supuesto técnicas de gestión de conflicto, porque esas técnicas sumadas a las habilidades sociales y al control y gestión emocional permiten poder detectar y poder resolver este tipo de situaciones. Es importante una formación sistemática, porque para ello, desde POS-Solución, lo que pretendemos es que se desarrollen proyectos sostenibles para la prevención y la resolución del acoso escolar. Moltíssimes gràcies, Vicent. Carolina, no sé qué opinas sobre lo que ha dicho el director de POS-Solución sobre este tema. Completamente de acuerdo. O sea, nosotras precisamente en el asesoramiento que hacemos en los colegios, la formación que hacemos en los colegios también, abordamos todos los campos, es decir, por un lado a la directiva, por otro lado abordamos a los padres, porque también tienen muchísimas preguntas que hacer, y por otro lado a los niños, que son los principales receptores de ese bullying y van a ser quien lo va a detectar, porque el acoso escolar se da precisamente cuando el adulto no está delante. Se da en una escuela, se da de forma sistemática y se da cuando el adulto no está delante. Entonces son ellos los que tienen que estar más formados. Evidentemente los padres tienen muchísimas dudas y así nos lo plantean en las charlas que hacemos, y la directiva escolar evidentemente también a saber cómo va a actuar de forma que pueda cumplir un protocolo de forma de que la protección de datos esté cumplida y se contemplen los informes que ellos hagan, todo, ¿no? Eso también lo abordamos. Durante la entrevista estás nombrando mucho a los observadores. ¿Quiénes serían y cómo deben actuar? Los observadores son la esencia de Río, ¿vale? Los observadores son los compañeros de clase, los que lo están viendo. Están viendo cómo un compañero suyo está sufriendo de forma continuada y lo están viendo. Y también sufren, a su vez. Hay observadores, digamos, que son más pasivos y que no van a hacer nada, pero lo que queremos es empoderarlos para que ellos mismos, que son los observadores y son quienes están viendo, puedan ir al director, al tutor, al profesor determinado que sea y decirlo y manifestarlo. Oye, eso está. Un observador tiene muchísima capacidad para parar una situación de bullying. Solo con que diga, oye, esto no me está gustando, en voz alta, un 50% de los casos de bullying ya paran. De forma constante. Tendría que decir, oye, esto no me está gustando, oye, para ya, basta ya, esto no es gracioso, no, para de hacerlo. Vale. Me imagino que muchos observadores no delatarán al acosador por miedo a represalias, ¿no? Por miedo a represalias, porque no sabes si eso te puede pasar a ti en otro momento, porque hay unos sentimientos. El compañero hablaba de una gestión de sentimientos. Pues sí, hay que hacer esa gestión de sentimientos. Sobre todo hay que darle nombre. Una es miedo, otra va a ser vergüenza, otra puede ser timidez, otra puede ser simplemente desconocimiento de lo que está pasando. O, bueno, mira, yo me voy a unir a este grupito, no digo nada, para ver si esto no me pasa a mí, mientras que está pasando a otro, a mí no me va a pasar. Todo eso son sentimientos válidos, pero se tienen que gestionar para una resolución. Carolina, los observadores, los compañeros, en este caso los compañeros de Río, son testigos directos de lo que está pasando, del acoso escolar. Decías que el acoso escolar no se suele dar cuando hay un adulto delante, pero el profesorado y los padres de los alumnos ¿pueden detectar un caso de acoso escolar aunque no se produzca delante de ellos? ¿Hay alguna señal? Hay señales a nivel emocional. Si es un niño, por ejemplo, hablo de niño en genérico, pero si es un niño, por ejemplo, que antes era más extrovertido o contaba más cosas en casa o volvía del colegio con una cierta alegría y de repente vemos que se vuelve más introvertido, no quiere contar lo que le pasa en la escuela, no va contento,
bueno, mamá, es que a mí no me apetece ir a la escuela, ¿qué tal si hoy no voy que me duele la barriga? Es decir, puede haber somatizaciones, puede haber miedo, incluso temas muchos más graves cuando el acoso sigue produciéndose de secuelas emocionales. Entonces, sí hay formas de detectar y sobre todo están en el niño, y luego tener una muy buena conversación, o sea, o canal de comunicación con el profesorado. Y no tener miedo de preguntar, ¿no? A No, los padres, a los profesores, no en tener miedo de absoluto. preguntar a los alumnos, a los hijos. En absoluto, es cómo te has sentido hoy en clase, qué habéis hecho de nuevo, qué haces en el recreo, qué haces en los vestuarios, con quién te cambias, con quién vas en el autobús. Todas estas cosas pueden servirnos para ver cómo está la situación en el colegio, en el día a día. En cuanto vemos que hay un cambio de comportamiento, entonces sí que nos puede hacer sospechar que algo está pasando, que no significa que vaya a ser bullying, pero bueno, al menos nos serviría como vía de comunicación con el profesorado, el tutor, decir, oye, mi hijo se siente diferente, ¿tú crees que pasa algo? Y ahí se puede atajar el problema. Sí. Carolina Raeb, directora ejecutiva del área emocional de CONERRE, muchísimas gracias por haber estado en SET al Día.